Hoy iniciamos con el tema el bautismo en Cristo. Vamos a ver entonces la importancia o la relevancia, ¿verdad?, del bautismo, cuál es su función dentro de la dinámica del evangelio, ¿no? Voy a repasar así rápidamente los objetivos de este tema, enseñar que el bautismo es la respuesta natural luego que hemos creído en la justificación. Mostrar que por medio del bautismo Dios une al pecador arrepentido con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Enseñar que en el bautismo somos crucificados con Cristo y resucitados con Él a una vida nueva. Explicar que el bautismo es por inmersión y es el testimonio público de mi fe en Cristo como mi Redentor. Y enseñar que por medio del bautismo damos inicio a la vida cristiana. Así que quiero orar para presentarme delante de nuestro Dios en esta hora. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu gran amor, tu gran cuidado, tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. En esta hora nos presentamos delante de ti para pedir la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra nos toque de manera especial a cada uno de nosotros y nos ayude cada día más a depender de ti y de la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice a todo el equipo de líderes que participa con nosotros en este programa y queremos pedirte, oh Dios, que tú prospere cada ministerio aquí representado y cada hogar aquí representado. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Hay una historia que conocemos todos muy bien, se conoce como la historia del hijo pródigo. Es interesante porque esta palabra pródigo en realidad significa generoso, ¿verdad? Y realmente esta historia debió llamarse la historia del padre pródigo, no tanto la historia del hijo pródigo. Pero bueno, así se llama, así la hemos reconocido en nuestras Biblias, Reina Valera 60, así se le llama al protagonista de la historia. Y este joven, ustedes conocen bien, le pide la herencia a su padre y luego de recibirla, la derrocha. Al final, termina cuidando cerdos y ahora él decide regresar a la casa y pedirle perdón a su padre. Si uno le preguntara, ¿verdad?, a ustedes, ¿en qué momento entiende usted que ocurrió el arrepentimiento de este joven? Cuando pensó ir a su padre, cuando luego de pensarlo se levantó y fue a su padre, en el camino a la casa, al abrazar a su padre. ¿En qué momento específico de la historia de este joven ocurre el arrepentimiento? Si alguien quiere comentarlo, está disponible los micrófonos para que usted me diga en qué momento usted entiende que ocurre el arrepentimiento. Pueden abrir sus micrófonos y participar con nosotros libremente, por favor. El pastor Wilcar tiene un problema aquí con el audio en el Zoom, en la programación del audio del Zoom, pastor Wilcar, pues no se te escucha. Si uno analiza bien esta historia, se da cuenta de que el arrepentimiento ocurre cuando el joven todavía está con los puercos. Y esto es bien significativo porque él está ahí, ¿verdad? Y comienza un proceso de análisis diciendo, ¿qué yo hago en esta posibilidad? O sea, ¿cómo yo llegué aquí, no? O sea, el arrepentimiento, el metanoeo, la eh, actitud de regresar, el deseo ahora de regresar a su padre, ocurre mientras el hombre está enlodado con los puercos. Y esto es bien significativo porque hay muchas personas que entienden que deben venir a Cristo cuando ellos ya han organizado sus vidas, la han puesto en orden, la han arreglado, y es todo lo contrario. Usted debe venir a Cristo cuando está enlodado, con los puercos, oliendo mal, ¿verdad? Cuando usted se da cuenta de su condición de pecado, de su realidad y la necesidad de un Salvador. O sea, el momento en que ocurre el arrepentimiento es el momento en el que usted se da cuenta
de que ya ha tocado fondo. Y muchas veces Dios permite que las personas toquen fondo para ayudarlos a regresar. ¿Sí? A veces necesitamos tocar fondo, ya sea en las finanzas, en las relaciones personales, en nuestra dinámica de iglesia. En muchas ocasiones hemos necesitado que el Señor pues apriete un poquito para provocar en nosotros entonces, ¿verdad? La necesidad de regresar a una relación con nuestro Padre Celestial. En Marcos 16, 15 y 16, que es la segunda pregunta del libro, el manual, dice: ¿qué respuesta humana, además de creer, es esencial para la salvación? Y es un texto que obviamente es la gran comisión de la iglesia. Jesús le dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir, Marcos 16, 15 y 16 nos enseña que los que creen y son bautizados serán salvos. Entonces, creer el Evangelio o en lo que Cristo ha hecho en nuestro favor y participar en el bautismo son los dos pasos de inicio del nuevo nacimiento. Y en este estudio vamos a comprender la importancia del bautismo y sus implicaciones. El arrepentimiento, del griego metanoeo, es un cambio de actitud para con Dios, un cambio de mente. El hijo pródigo se arrepintió aún estando con los puercos. Ahora, es interesante y quiero aprovechar de una vez aquí para contestar una pregunta que hizo el hermano Excel en el, o un comentario que nos hizo en el chat. Es importante que nosotros nos demos cuenta, sobre todo en Hechos 16, que la declaración de Pablo, ¿verdad? Y de Silas, en el caso del carcelero de Filipo, al carcelero, ¿verdad? Que serás salvo tú y tu casa. En realidad, no implica que el hecho de yo aceptar a Cristo como mi salvador personal va a provocar que automáticamente la salvación de toda mi familia esté asegurada, a menos que ellos no crean y se bauticen. Cuando uno lee el contexto de Hechos 16, 31 en adelante, al 34, uno se da cuenta que toda la casa creyó y toda la casa fue bautizada. Quiere decir que no es que el concepto de hecho, el capítulo 16 de Hechos no dice que había niños en la casa tampoco. Eh, pero si hubiese habido niños, el concepto aquí es que toda la casa creyó y fue bautizada, ¿no? Un niño tiene la capacidad de comprender el evangelio eh, este, de forma muy efectiva. De hecho, nosotros como iglesia tenemos un programa espectacular para niños que va desde los recién nacidos, infantes, menores, adolescentes, jóvenes. O sea, nosotros tenemos un programa diario de estudio de la Biblia para cada etapa de la vida de una persona y entendemos que los niños comprenden muy bien la estructura de la palabra de Dios. Eh, Siempre estuve muy involucrado con los bebés y el proceso de los niños de ir creciendo. Y es impresionante cómo los niños pueden comprender el concepto de que Papá Dios existe, de que está en el cielo, de que nos cuida, de que está presente. O sea, los niños tienen una gran capacidad de comprensión y a veces nosotros subestimamos esa capacidad de los niños. Grandes cambios en la palabra de Dios fueron efectuados por jóvenes. El rey David era un joven cuando le demostró a todo Israel su falta de confianza en el Señor al enfrentarse al gigante Goliat. El rey Josías hizo un cambio radical en la dinámica espiritual de Israel cuando sacó adelante el libro de la ley, lo mandó a leer y hubo una transformación teniendo 8 años de edad. Quiere decir que a veces subestimamos la capacidad de los niños de comprender, ¿verdad? El plan de salvación, de comprender la realidad de que Dios existe
y de que en realidad tiene un plan hermoso para nosotros y que nos ama. Los niños tienen esa gran capacidad. Entonces es importante que sepamos que eh, el proceso para nosotros experimentar el nuevo nacimiento es haber creído el Evangelio y el haber creído, entonces, eh, nos lleva a la comprensión de nuestra condición de ser pecadores y nos lleva entonces al arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce al bautismo. Ahora, ¿cuán esencial es el bautismo en la experiencia de la salvación y qué representa? La palabra bautismo fue acuñada por aquellos cuya profesión era teñir la tela. En los días de la Biblia, las prendas eran hechas de dos tipos de materiales, principalmente algodón y lana, ambos de color blanco. Los que teñían estos materiales, el color común era púrpura, utilizaron la palabra bautizar, en griego baptizo, para describir el proceso de teñido. Ellos sumergían totalmente el material blanco en el tinte púrpura de forma que la tela, que era blanca, salía morada. Cuando el creyente es levantado de las aguas del bautismo, este acto significa la resurrección del creyente a una vida nueva en Cristo. Y es por esta razón que el bautismo en el Nuevo Testamento es siempre por inmersión. Jesús, que es también nuestro ejemplo, en, según Juan 13:15, ¿verdad? El apóstol Juan señala la experiencia del bautismo de nuestro Señor y cómo en forma de paloma el Espíritu de Dios lo ungió. Jesús fue bautizado por inmersión, él subió de las aguas. Dice Mateo 3:13 y 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, además de creer el Evangelio, el pecador debe ser bautizado. El bautismo del creyente es la confesión de su fe, obediencia a Cristo y este crucificado. Entonces, el verdadero cristiano está participando en la verdad tal como es en Cristo. Esto significa que nos identificamos con la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ustedes recuerdan que el pecado demanda la muerte eterna del pecador. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte eterna. Y obviamente, la persona que es pecador y es pecador desde que nace, es pecador, pues necesita morir para satisfacer las demandas del pecado, porque el pecado dice usted tiene que morir. Entonces ahora el pecador va a participar de la muerte para satisfacer la demanda de la ley del pecado que gravitan sobre él. Ahora, la forma en que el pecador participa de la muerte es muriendo en Cristo. Y es en el bautismo donde de manera simbólica nosotros estamos muriendo con Cristo y resucitando con Él para satisfacer la demanda de la ley del pecado que dice, usted tiene que morir. Y entonces ya eso dice, bueno, ya Él murió porque ya Él fue enterrado y resucitado conmigo a una vida nueva. ¿En qué tres nombres debe ser bautizado el creyente? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ustedes lo manejan muy bien. Los tres miembros de la deidad están involucrados en la salvación de toda la humanidad. Dios Padre preside el plan de salvación. Cristo es el Salvador del mundo y el Espíritu Santo es el agente activo en la experiencia de la salvación. Dice aquí, ¿quién es el que realmente nos bautiza en Cristo? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿quién es el que realmente nos bautiza en Cristo? Entonces, quien nos bautiza en Cristo es el Espíritu Santo. Los creyentes son bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Tal y como estudiamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al ser bautizado, el creyente viene a ser parte esencial de la iglesia de Cristo y viene a ser parte de una comunidad que refleja el amor de Dios.
Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesús, Ananías lo recibió, le presentó el Evangelio y le bautizó. La iglesia de Cristo es el baluarte de la verdad y es un cuerpo organizado, unido y en comunión bajo la dirección del Espíritu de Dios. El que ha nacido de nuevo, entonces no está solo en su decisión, sino que ahora viene a ser parte de una gran familia. Y esto es bien importante porque el bautismo nos une entonces a la estructura del cuerpo de Cristo y venimos ahora a ser parte de un cuerpo donde tanto los unos como los otros nos apoyamos cada uno, ¿verdad? La expresión nos dio a beber de un mismo espíritu significa que en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros y ahora hemos nacido de arriba. Ahora no estamos que tomando el Espíritu de Dios de manera simbólica, nos dio a beber de un mismo espíritu significa que estamos ahora haciendo eh, poniendo internamente al Espíritu de Dios en nosotros. Por la morada del Espíritu Santo, entonces nosotros recibimos la vida de Cristo y llegamos a ser uno con Él. ¿Qué nos dice Pablo si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que el apóstol Pablo utiliza aquí un condicional para decir si es que el Espíritu de Dios está realmente morando en ustedes. Yo puedo haberme bautizado y haber apagado el Espíritu de Dios. O sea, no tenerlo disponible. Cuando estudiamos el Espíritu Santo en la Biblia y su trabajo en nosotros, vamos a ver algunos detalles interesantes en este sentido. O sea que solo cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento y tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, somos verdaderos cristianos y estamos justificados por la fe. La experiencia del bautismo, ¿cómo nos une a Cristo? Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:12, sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que en el bautismo somos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Y en esta experiencia el creyente muere a la vieja vida pasada, yo muero al viejo Ricardo y voy a resucitar a una vida nueva en Cristo. Quiere decir que el bautismo une al creyente con la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo y es como si la muerte de Cristo se convierte ahora en mi muerte y la resurrección de Cristo se convierte en mi resurrección. Ahora, ¿qué significa ser bautizados en Cristo? Gálatas 3:27. Este es un texto muy interesante porque en español, en la Reina Valera 60, el texto dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, revestidos de Cristo. Opuestos en Cristo, dice otra versión. Significa que nos estamos identificando con Cristo de tal manera como si Él fuese nosotros y nosotros una réplica de su carácter. Y es pasar tiempo con Él en el estudio de su palabra y en oración. Lo que hacemos entonces en el bautismo es identificarnos con el carácter de Cristo. Contrario al pecado, Cristo nos da la libertad para decidir vivir en Él. En el pecado no tenemos mucho que hacer, el pecado controla nuestras vidas esclavizándonos. La posición en Cristo es una elección diaria y continua de parte del creyente, quien por fe permanece muerto a la vieja vida, pero vivo para Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos ser revestidos? ¿Por qué necesitamos ser revestidos? En Génesis 3:7, usted recuerda que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Los creó a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios se viste de gloria y luz. En Génesis hay como un rejuego de palabras porque dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban y después que pecan quedaron desnudos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre ambos? Bueno, la relación entre ambos es que en realidad cuando Adán y Eva fueron creados no usaban ropa, estaban revestidos de la ropa de Dios que es gloria y luz, dice la Biblia, en Salmo 104, 1 y 2. Entonces, el apóstol Pablo sabe muy bien que a la entrada del pecado, pues
perdimos esa gloria de Dios que era nuestra vestimenta. Y Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Todos pecamos y todos perdimos esta vestidura. Entonces, originalmente Adán y Eva estaban cubiertos, ¿verdad? Cuando ellos pierden las vestiduras, Dios hace ahora unas nuevas vestiduras, que son las pieles de los corderos, y Adán y Eva son revestidos de las pieles de los corderos muertos. Los corderos representan a Cristo y Cristo es la gloria de Dios. Lo que quiere decir que lo que Dios está haciendo es volviendo a revestir a Adán y Eva de Cristo, metiéndolo en Cristo. Y esto es interesante porque es una forma simbólica de decir que la justicia que debió recaer sobre Adán y Eva, en realidad es la justicia de Cristo que ahora los va a cubrir. Quiere decir que se hizo justicia contra Adán y Eva en los corderos. Los corderos ahora son los que asumen la muerte de Adán y Eva y son los que con su justicia revisten a Adán y Eva. Entonces, es en el bautismo donde de forma simbólica morimos al viejo hombre y resucitamos con Cristo revestidos de Cristo y de su gloria. Dicho de otra forma, en el bautismo el pecador desnudo es ahora revestido de Cristo y su carácter. Nosotros estamos analizando que los dos problemas fundamentales del ser humano son el pecado y la muerte. Y son los dos problemas que nadie ha podido resolver. Y nadie ha podido explicar cómo surgieron a menos que no vaya a la Biblia. Vimos que el pecado está metido en nuestros miembros, está presente en nosotros, nos controla, nos esclaviza y finalmente nos culpa y nos condena a muerte. Ya vimos que lo que hace el Evangelio es que a través de la justificación, Cristo asume la condenación nuestra y ahora nos provee su vida eterna. Y es ahora el bautismo, ¿verdad? Donde nosotros ahora aceptamos públicamente o demostramos nuestra aceptación pública de esa justificación. Lo que dice Gálatas 3:27 en la versión española es que somos revestidos, ¿verdad? Estamos cubiertos de Cristo, que sería lo mismo que ser puesto en Cristo o colocados en Cristo. La versión en inglés de la New King James dice el texto así, porque todos los que fueron bautizados dentro de Cristo han sido puestos en Cristo. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos el tema 3, nosotros en Cristo o colocados en Cristo, analizamos que por medio del sacrificio de su Hijo, Dios nos coloca en Cristo. Y esto se hace efectivo cuando por la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y somos unidos a Él en el momento en que somos bautizados. Quiere decir que es en el bautismo donde efectivamente el pecador es colocado, o puesto o metido en Cristo. Entonces el concepto nosotros en Cristo significa que estamos siendo revestidos de la justicia de Cristo. Y esto es tan importante porque cuando hablamos entonces de la dinámica de la salvación, lo que estamos diciendo es que en el momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, ya Dios no va a ver mi justicia, sino que me estará viendo a través de la justicia de Cristo. Por eso cuando la Biblia presenta una iglesia sin mancha, pura, lo que la Biblia está diciendo es que Dios está viendo la iglesia colocada en Cristo y la está viendo a través de la justicia perfecta de Cristo. Entonces ya no es mi justicia, lo que decíamos que fue el gran efecto de la Reforma Protestante al decir, no, no, es que no son mis obras de justicia las que van a merecer mi salvación, sino que Dios me declara justo, que es muy distinto a Dios me hace justo. O sea, al declararme justo, lo que Dios está diciendo es, no es tu justicia, Ricardo, es la justicia de Cristo la que te cubre y yo te veré perfecto a través de la justicia de Cristo. Entonces, no importa que ahora mismo yo acabo de nacer de nuevo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mis problemas de carácter, pero al aceptar a Cristo como mi Salvador personal,
Dios ahora me está viendo a través de la justicia de Cristo. Y esta es la buena noticia del Evangelio. O sea, ahora, si luego de conocer el sacrificio de Cristo, yo rechazo ser cubierto de Cristo, entonces sencillamente voy a permanecer en la desnudez del pecado y lo que Dios siempre estará viendo ya no es la justicia de Cristo cubriéndome, sino al pecador, Ricardo, de forma directa. ¿Qué debe confesar cada persona bautizada según Gálatas 2:20? Ah, con Cristo estoy ya juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Quiere decir que cuando estudiamos en el tema 8, el hombre carnal versus el hombre espiritual, y comparamos a Gálatas 2:20, donde Cristo es el nuevo amo en mi vida, versus Romanos 7:17, que me dice que el pecado era mi amo originalmente. Entonces ahora nos damos cuenta de que la fórmula ganadora en la vida cristiana es no yo, sino Cristo. Quiere decir que es en el bautismo donde yo quedo unido a Cristo o ligado a Cristo, de manera tal que le estoy dando la instrucción o el permiso a Cristo de que venga ahora a dirigir mi mente que antes estaba controlada por el pecado. Ahora, ¿qué significa ser crucificado con Cristo? Cierto joven le preguntó a un creyente ya mayor qué significaba estar crucificado con Cristo. El anciano le dio tres características de alguien crucificado. El anciano le dice al joven, mira, en primer lugar, cuando alguien sale a ser crucificado, ya no tiene planes propios. Alguien más hizo planes por él y cuando fue clavado allá arriba, todos sus planes desaparecieron. Efectivamente, usted salió, ¿verdad?, a ser crucificado y ya otra persona va o otras personas llevarán su agenda. Alguien que sale a morir ha abandonado su agenda personal. Y uno de los grandes errores del cristianismo hoy en día es enseñar que Dios desea salvarnos tal y como somos, haciendo algún tipo de arreglo con nosotros, donde nuestros planes carnales están en primer lugar. Cuando usted salió a morir, usted salió a morir. Usted no salió a quedarse vivo para seguir llevando su agenda. Y esto es bien importante porque nosotros queremos jugar. Aquí hay una cancioncita que le cantan a los niños, brinca la tablita, ya yo la brinqué. Entonces la brincamos de un lado al otro en la vida cristiana y queremos estar siempre llevando nuestras agendas personales y queriendo que Dios pues esté dirigiendo nuestras vidas cuando nosotros realmente somos los que queremos controlarla, ¿no? Entonces cuando alguien sale a ser crucificado, ya sus planes no deben seguir más porque teóricamente va a morir, ¿no? En segundo punto, este anciano le dice al joven, el hombre que salió a ser crucificado no va a regresar. El individuo que sale a morir en la cruz no le dice a su esposa, adiós cariño, yo regresaré poco después de las 5, guárdame la cena. No. El individuo que sale a morir se despide para siempre. Usted no va a regresar a la vieja vida condenada. Y esto es bien interesante porque muchas veces nosotros queremos morir al viejo Ricardo que ya me trajo muchos problemas a través de mis pecados, mis codicias, mi avaricia, mis deseos personales de lucir o de tener influencia particular. Eh, y cuando estoy enredado, me encuentro con Cristo y quiero tener lo mejor de los dos mundos. No, cuando usted salió a ser crucificado, es bajo el entendido que usted no va a regresar de nuevo a la vieja vida pecaminosa que llevaba. Y el crucificado, decía este señor al joven, solo mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Cuando usted está crucificado, usted no puede virar la cabeza porque usted está solo mirando en una dirección. Y el viejo le decía al joven, el anciano le decía al joven, si predicáramos más sobre esto y dejáramos de intentar hacer la vida tan cómoda a los cristianos, tendríamos más conversos comprometidos. Y es terrible, decía él, lo que se predica hoy en día. Finalmente el anciano declaró, usted tendrá un cristiano de verdad en aquel hombre que ha sido convertido y que sabe
que al momento de él unirse a Cristo ha llegado a su meta final. En otras palabras, él no va a regresar al mundo porque ya eligió una nueva vida en Cristo. Y aquí una pregunta interesante. ¿Tiene usted planeado morir la próxima semana? ¿Tiene usted en su agenda morir? Entonces, la vida cristiana es un llamado a morir al viejo Ricardo carnal para que ahora el Espíritu de Dios sea quien controle. Nosotros cuando vimos Romanos 7:17 nos dimos cuenta de que el pecado, ¿verdad? Es quien controla a la mente carnal y es en el bautismo donde ocurre nuestra unión con Cristo. En otras palabras, es en el bautismo donde cancelamos el contrato de trabajo de la naturaleza carnal y contratamos a Cristo como el nuevo gerente de nuestras vidas. O sea, todo el que trabaja recibe un pago o un salario. Romanos 6:23 nos dice que el amo pecado nos paga con la muerte eterna. Entonces es en el bautismo donde anulamos el contrato de trabajo y de gerencia del amo pecado junto con su salario. Decimos, amo pecado, hasta aquí llegó su gerencia en nuestras vidas. Así que tristemente le damos la noticia de que usted ha sido cancelado de su gestión porque hemos contratado un nuevo gerente que es el amo Cristo Jesús, quien en cambio nos regala la vida eterna. Entonces, el verdadero bautismo establece no yo, sino Cristo. Todos los cristianos deben confesar como Pablo, he sido crucificado con Cristo, no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora, Romanos 8:10 en adelante, nos habla un poco de lo que implica el bautismo. Dice, como cristianos, ¿quién debería estar controlando nuestras vidas? Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también va a vivificar vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Quiere decir que antes de la conversión solo teníamos una vida, la vida de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora que hemos rendido esa vida a la cruz de Cristo, debemos permitir a la nueva vida del Espíritu controlarnos a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido los creyentes son bautizados en Cristo? Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:3, ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir entonces que cuando participamos del bautismo, en lo que estamos participando es en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se convierte ahora en nuestra muerte. Cuando la frase bautizados en Cristo Jesús se utiliza en la Biblia, no se refiere al acto del bautismo, sino a su experiencia. Y es importante que la operación ocurre en Cristo. Recuérdense la frase en Cristo. Somos bautizados en Cristo. En el momento en que nos desconectamos de Cristo, la vieja naturaleza se encuentra disponible a recuperar el control que ejercía sobre nosotros. Cuando usted vota a una persona de un trabajo por su mala gestión, es impresionante cómo esa persona quiere justificar si quiere regresar de nuevo a la posición que antes tenía. ¿Cierto? Lo mismo le va a pasar a la naturaleza pecaminosa. Una vez usted la cancela, ¿verdad? Ella quiere retornar de nuevo a su posición porque ella no puede aceptar que fue cancelada por su mala gestión, ¿cierto? Entonces, eso va a tender a pasar. Ahora, en Hechos 2:38 dice, ¿qué dos acciones realiza Dios en la persona arrepentida y bautizada? Pedro le dice a las personas que le está predicando, arrepentíos, den la vuelta, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y ahora viene lo que Dios va a hacer. Va a perdonar los pecados y les va a dar el don del Espíritu Santo a morar en ustedes. Esas son las dos cosas que eh, Dios va a hacer. O sea, además de perdonar nuestros pecados, porque hemos legalmente muerto en Cristo, Dios no nos deja solos en la lucha con el pecado. Dios sabe que somos pecadores por naturaleza y sin intervención total de su Santo Espíritu no vamos a poder permanecer libres del pecado. Y esto es parte de la buena noticia del Evangelio.
Entonces, el bautismo es la expresión pública del arrepentimiento. Ya el profeta Isaías había hablado del concepto del lavamiento del pecado. Si ustedes leen Isaías 1, 16 al 18, el profeta comienza diciendo, lavaos y limpiaos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que el lavamiento es un punto de inflexión o de cambio en la vida del creyente. La persona ha reconocido su necesidad de poner sus cuentas claras con Dios e inicia cambiando su actitud hacia lo malo, ha decidido hacer lo correcto y restituir. Dios, por su parte, promete entonces una limpieza total y prístina como la blanca nieve. En la conversión del apóstol Pablo, luego de su encuentro con Jesús, Ananías lo anima a levantarse y bautizarse con el objeto de lavar sus pecados. Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías al apóstol Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Cristo. El simbolismo del lavamiento implica un cambio de actitud frente a la vida de pecado e iniquidad. Implica también, de ser posible, la restitución del daño cometido. Hay muchas personas hoy en día que vienen de situaciones muy complejas donde tomaron dinero o aceptaron sobornos y demás, aceptan a Jesucristo como un salvador personal, pero no restituyen. Y esto es un punto muy serio, ¿no? Si nosotros vamos a la historia de Saqueo, Saqueo, dice el texto que era una persona pequeña, se sube a un árbol y Jesús lo llama públicamente y le dice, Saqueo, voy a comer en tu casa. Quiere decir que ahora Jesús viene a la casa de Saqueo y come con Saqueo. Pasa tiempo con Saqueo y Saqueo en esa interacción con Jesús se para públicamente en su casa y declara que va a devolver y va a restituir lo que había tomado de manera incorrecta. Y Jesús le dice a Saqueo en ese momento, hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiere decir que la restitución es el testimonio del arrepentimiento y esta es una operación del Espíritu Santo. En el bautismo entonces recibimos el Espíritu Santo. Al momento de yo decidir ser bautizado, entonces ahora el Espíritu Santo viene a operar en mi vida porque esa es la acción que estamos tomando, ¿verdad? Ese es el nuevo contrato de trabajo que estamos asignando a que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestras vidas. ¿Cómo deben andar los creyentes que son bautizados en Cristo? Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este es un punto también muy importante, mis queridos, porque nosotros comentamos que en este mundo comenzamos con la vida y terminamos con la muerte. A través del Evangelio hacemos todo lo contrario. Empezamos enterrando, ¿verdad? Muriendo a nuestra vida antigua de pecado y sepultándola en el bautismo, muriendo el viejo hombre, y recibimos a cambio la vida de Cristo. Quiere decir que a partir de ahora estamos empezando bajo una nueva dirección, bajo un nuevo control de nuestras vidas. ¿Cuál será nuestra experiencia si nos identificamos con la muerte de Cristo? Entonces Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra unión con Cristo entonces, por medio del bautismo, es como dos ramas que son injertadas juntas de manera que se convierten en una. La muerte y resurrección de Cristo se convierte entonces en el patrimonio de todos los creyentes. ¿Qué es destituido, qué es destruido, perdón, o suprimido cuando soy bautizado en Cristo? Romanos 6:6 entonces me dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, la palabra aquí es catargeo,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido es la traducción que utiliza la Reina Valera 60. Pero el texto original en realidad dice de forma más precisa que el cuerpo del pecado pueda ser privado de su poder o inutilizado. En realidad, una persona que ha sido bautizada no está realmente muerta, está todavía viva, ¿verdad? Y no significa que Ricardo cuando se bautizó fue destruido. No, no. Es que el viejo Ricardo debe ser privado de su poder y utilizado para que el Espíritu de Dios pueda venir a trabajar en su vida. Por ejemplo, otras versiones en este texto de Romanos 6:6 dicen, sabemos, esta es la nueva traducción viviente, que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. La versión internacional dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esto tiene más sentido porque obviamente la persona sigue viva, ¿verdad? Está ahí, pero la idea es que el viejo Ricardo ahora no sea el que influya en las tomas de decisiones de Ricardo, sino que el viejo Ricardo ha perdido su poder y el Espíritu de Dios viene a controlar la mente del creyente. Entonces, a través de la experiencia del bautismo recibimos una vida que es capaz de someter a la antigua vida de pecado y esto es lo que nos hace posible vivir en santidad o vivir en un desarrollo progresivo hacia la madurez cristiana. Romanos 6:7 dice, ¿de qué estamos liberados a partir del momento en que morimos con Cristo en el bautismo? Dice el texto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra utilizada por Pablo es dikaiō, traducida en la Reina Valera 60 como justificado, significa también en libertad o absuelto. Si usted lee la versión en inglés, esta utiliza el término liberado o libre para expresar la libertad que obtenemos por medio del bautismo. El texto dice, porque aquellos que han muerto han sido liberados del pecado, libres del pecado. La ley del pecado condena a muerte a los pecadores, como dice Romanos 6:23. En el momento en que por la fe nos identificamos con la muerte de Cristo en el bautismo, ya la ley no nos condena a muerte. La ley del pecado no dice usted tiene que morir, sino que ya quedamos libres de la condena de la ley. Por eso Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que va a provocar en nosotros entonces la paz con Dios. Una vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, su muerte se convierte en nuestra muerte, su resurrección se convierte en nuestra resurrección y ahora nosotros vivimos bajo la dirección del Espíritu de Dios y eso nos permite entonces estar en paz con Dios. Romanos 6 del 8 al 11 dice, ¿cuál es la última esperanza de los que han sido bautizados en Cristo? El texto dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante, ¿no? Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, así como Cristo resucitó y ya la muerte no tiene más control de su vida, nosotros también cuando participamos del bautismo estamos resucitando a una vida nueva en Cristo para no tener que volver otra vez a morir nuevamente, ¿no? Si por la fe si por la fe optamos por morir con Cristo en el bautismo, tenemos la esperanza de la resurrección. Cristo ha vencido el sepulcro y su resurrección se convierte en la bendita esperanza del creyente. ¿Cuál es una de las bendiciones que recibimos cuando morimos con Cristo? Dice el texto aquí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, él os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados.
Quiere decir que Dios es justo en perdonar nuestros pecados, ya que nosotros morimos en Cristo. Ser perdonados de todos nuestros pecados es uno de los grandes privilegios que recibimos cuando somos bautizados en Cristo. Dios no solo está perdonando nuestros pecados pasados, sino que en Cristo nuestra justificación, nuestra, nuestra justicia está ahí garantizada en Cristo. Y aun cuando caemos o nos desconectamos del Señor y cometemos un acto pecaminoso, porque sencillamente nos desconectamos momentáneamente, en Cristo podemos encontrar nuevamente la justificación. Quiere decir, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, su justicia permanece conmigo durante toda la experiencia de la vida cristiana, y es por eso que yo puedo incluso caer en una debilidad determinada. No es que la Biblia me dice, ahora usted tiene licencia para hacer lo que usted quiera porque todos sus pecados son perdonados. No, el cristiano no es una persona que hace del pecado una práctica, pero en momentos determinados nos desconectamos, caemos y confesamos nuestros pecados y otra vez nuestro pecado viene a ser justificado. El apóstol Juan hace un balance muy claro en esto cuando él escribe, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen. Ahora, si alguno peca, tenemos a nuestro abogado, que es la propiciación de nuestros pecados. Quiere decir que el objetivo de la palabra de Dios es que vivamos de forma correcta, en santidad, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero a veces el hombre carnal entra en control y caemos. Pero estamos cubiertos de la justicia de Cristo y esa justicia todavía sigue justificando nuestros pecados mientras permanecemos en Cristo. Entonces, esa es una experiencia extraordinaria y lo vamos a ver más en detalle cuando comparemos el proceso de justificación y santificación y los comparemos ambos, cómo funciona a través de la vida del creyente, ¿no? 1 Corintios 10, 1 al 4 dice, ¿qué experiencia el pueblo hebreo utiliza Pablo como un modelo de la salvación? El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice que Dios estaba bautizando a Israel una vez salieron de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados en la nube y en el mar. Las escrituras están presentando el éxodo de los judíos de Egipto a Canaán como un tipo de salvación y el cruce del mar rojo es un tipo de bautismo. Éxodo 14:31 señala que Israel creyó a Jehová y a Moisés luego de esta gran experiencia. Dice aquí el texto, y vio Israel aquel grande hecho, cuando el mar rojo se abrió, aquel gran hecho que Jehová ejecutó con los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Ahora, ¿por qué muchos de los hebreos del Éxodo murieron en el desierto? Eh, Dice el texto que ellos no entraron, muchos de ellos no entraron a Canaán a causa de su incredulidad. Aunque físicamente los judíos habían cruzado el Mar Rojo y habían creído, sus corazones regresaron a Egipto y es la razón por la que cayeron de nuevo en una incredulidad. De la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo que el acto del bautismo no salva a menos que sea una respuesta del corazón al Evangelio. La experiencia puntual del bautismo debe ser aplicada diariamente a nuestras vidas y de esta forma no corremos el riesgo de retroceder. Otro ejemplo que las escrituras presentan como un tipo de bautismo se encuentra en la historia de Josué, cuando Israel cruza el Jordán en seco. O sea, los primeros israelitas que salieron de Egipto fueron bautizados en el cruce del mar. Los hijos de los hebreos que llegaron a Canaán también fueron bautizados cuando ellos hicieron el cruce del río Jordán, que representa entonces el bautismo verdadero o el bautismo definitivo. Según Hechos 8, 35, 39, al oír el Evangelio, ¿qué petición hizo el eunuco etíope? Dice que Felipe anunció el Evangelio de Jesús al eunuco. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco
y se fue por su camino gozoso. Felipe tuvo la oportunidad de predicar a Cristo crucificado a la eunuco etíope. El corazón del etíope fue declarado culpable y como un resultado de ello, el primer gentil fue bautizado en la iglesia cristiana. El bautismo no es un sacramento místico, una cosa así misteriosa, es una dinámica horizontal que nos une al cuerpo de Cristo, su iglesia. El apóstol Pablo, en primera de Corintios 13, establece la relación del bautismo a la iglesia al señalar que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. En el mundo no nacemos solos, venimos entonces como parte de una comunidad. Cuando nosotros nacemos en un hogar, en una familia, venimos como parte de una comunidad y lo mismo ocurre en el nacimiento espiritual. Al pasar por la experiencia del bautismo, el creyente viene a formar parte de la iglesia de Cristo y de esta forma viene a ser parte de una gran familia que adora a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importante entonces que cuando una persona es bautizada y es hecha parte de la familia cristiana, entonces nosotros como iglesia eh, lo tratemos como un bebé que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que amar, que hay que enseñar. Tenemos que ser, ¿verdad? Compasivos, enseñarle, mire, eso no está bien, eso, el Señor le desagrada hacer esas cosas, hacerlo con tacto, con amor, y que la persona entonces sepa que es parte de una familia que lo abraza, lo protege, lo cuida, prevé de sus necesidades y no solo materiales, sino también físicas, espirituales, emocionales. La iglesia ahora toma al nuevo creyente y comienza a trabajar con él, entendiendo que es un bebé recién nacido al que hay que encaminar y ayudar a desarrollar. Terminamos con la historia del doctor Jonas Salk. Una de las grandes epidemias que afectó a la humanidad hasta 1955 fue la poliomielitis. Esta enfermedad fue considerada como el problema de salud pública más poderoso de la posguerra. Las epidemias anuales eran devastadoras. La de 1952 fue el peor brote en la historia de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1955, el doctor Jonas Edward Salk desarrolló una vacuna segura y efectiva que salvó a la humanidad de este peligroso flagelo. Lo extraordinario de este aporte fue el desinterés en su beneficio personal por parte del Dr. Salk, quien no patentizó la vacuna y la puso a disposición de la humanidad gratuitamente. Esta historia nos recuerda el virus del pecado. Este peligroso virus nos inhabilita e incapacita para vivir vidas libres para amar y adorar a Dios. Una vez hemos creído y aceptado el sacrificio de Cristo, el bautismo nos vacuna contra el virus del pecado y de la muerte. Dios nos lava del virus del pecado y nos inocula con la presencia del Santo Espíritu para que el virus no vuelva a tomar control de nuestras vidas. Él ha puesto a disposición de cada uno de nosotros de forma gratuita la vacuna contra el virus del pecado que afecta a toda la humanidad. ¿Te animas a vacunarte contra tan terrible mal? Mi respuesta al tema: obedecer el Evangelio del corazón significa que usted está cambiando su ciudadanía del mundo bajo Satanás a la del reino de Dios bajo Cristo. ¿Por qué debería ser su deseo testificar públicamente esto por medio del bautismo? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos que el bautismo es nuestra confesión pública de haber aceptado el sacrificio de Cristo o su justificación. En el bautismo es donde yo públicamente reconozco que he creído y he aceptado el Evangelio. También en el bautismo recibimos el Espíritu Santo en nosotros, viene a morar en nosotros. En el bautismo hemos bebido de un mismo Espíritu y también aprendimos que es el Espíritu Santo quien nos bautiza en Cristo y nos une a su iglesia, la cual es su cuerpo. Aprendimos que el bautismo es nuestra unión con la muerte y la resurrección de Cristo, y por medio del bautismo resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús.
Nuestra voluntad queda unida a la voluntad de Cristo y ahora nos deleitamos en hacer lo que a Dios le agrada. Además aprendimos que por medio del bautismo Dios perdona nuestros pecados y nos habilita con la presencia de su Santo Espíritu. Crucificados o muertos con Cristo implica que por este medio Dios nos capacita para replicar el carácter de su Hijo en nosotros. A partir del bautismo, entonces, un nuevo gerente, un nuevo amo, viene ahora a controlar nuestras mentes, nuestras formas de actuar, nuestra manera de ver la vida, porque ahora el Espíritu de Dios viene a tomar el control y la dirección de nuestras vidas. Y finalmente aprendimos que al morir con Cristo por medio del bautismo, enterramos el viejo hombre y resucitamos a una vida nueva en Cristo. El bautismo es el disparo de inicio de la carrera cristiana. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, porque a través del bautismo nosotros podemos decirle adiós a la vieja vida pasada, a la vieja vida carnal y aceptar la dirección de tu Santo Espíritu de morar en nosotros y guiarnos a través de nuestra experiencia de vida. Ayúdanos a que esta experiencia del bautismo no sea solo una experiencia puntual, sino que sea una experiencia diaria. Que cada día podamos decir como el apóstol Pablo, cada día muero, cada día morimos al viejo, a la vieja naturaleza y resucitamos a la dirección de tu Santo Espíritu. Enséñanos a que esto sea una experiencia diaria, efectiva y que nosotros podamos permanecer mucho más tiempo muertos y bajo la dirección de tu Santo Espíritu que tratar de controlar nuestras vidas con nuestras mentes carnales y egoístas. Síguenos dirigiendo, Señor, ayúdanos cada día a depender de ti, danos un día en tu presencia y bendícenos en todo nuestro trabajo y todo nuestro quehacer en esta jornada del día de hoy. Bendice a cada hermano que ha estado con nosotros en este día y prospéralos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.